Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es para nosotros un gusto compartir en esta mesa una serie de reflexiones con tres de mis colegas que estamos presentes aquí. Voy a hacer una breve introducción. Tenemos desde este momento hasta hasta las 17 horas, 19 horas Montevideo, disculpen, este espacio para escuchar las presentaciones y para buscar la manera de tener un diálogo con los miembros de esta sala, ¿no? El tema que nos convoca, y agradecemos enormemente a los organizadores de este Congreso de Agroecología 2020 en Montevideo del SOCLA, el habernos invitado a hacer estas reflexiones que vamos a compartir con ustedes bajo el tema diversidad biocultural y el pluriverso de agroecologías en el Abya Yala, miradas desde Mesoamérica y los Andes. En esta mesa estaremos presentes un servidor, Narciso Barrera Basols, de México, Silvia Colmenero, también de México, Omar Felipe Giraldo, de México, Colombia, y Javier Tobar, de la Unicauca, en Colombia. La idea de esta mesa fue digamos, plantear, discutir, conversar con ustedes acerca de estos tres puntos, ¿no? En la agroecología, una de las dimensiones menos exploradas es la cultural u ontológica, es decir, aquella que da sentido al habitar de las sociedades agrarias no occidentales o campesinas, las cuales mantienen formas de explicación y actuación en sus realidades o mundos, que en el mayor de los casos difieren sustancialmente del pensamiento agroecológico universitario, es decir, de la ciencia, ¿no? Y en este sentido, queremos profundizar sobre el mantenimiento y enriquecimiento de la agrobiodiversidad como, digamos, un elemento de la diversidad biocultural por parte de estos actores, pueblos indígenas, campesinos, afros, no solamente en el campo, sino también en la ciudad. Y lo que queremos es reflexionar sobre cuáles son esos principios éticos y las prácticas simbólicas que se anudan o subyacen en la materialización de dichos resguardos, estos resguardos de la agrobiodiversidad. ¿Qué sentido tienen dichos setos para el robustecimiento, disculpen, de la agroecología, siendo esta una ciencia dialógica? ¿Y qué significados profundos se abren al considerar que en nuestras regiones se recrea un pluriverso de agroecologías territorializadas o lugarizadas bajo formas de saberes afectivos y sentipensantes otros? Entonces, esta mesa tiene como propósito explorar estas dimensiones que señalé anteriormente, aún invisibilizadas, para profundizar en los inextricables lazos entre dicha pluriversidad, la pluriversidad agroecológica y la diversidad biocultural en nuestras regiones. ¿Qué podríamos aprender de ello para el fortalecimiento agroecológico como sabiduría, vida cotidiana y movimiento social, acercándonos a estas, digamos, mundos que se construyen haciendo, transitando por la agroecología y que pocas veces son analizados, estudiados, explorados a profundidad y que resultan la base del sostenimiento de la agrobiodiversidad en el mundo? Nosotros somos los siguientes. Estas son las ponencias que vamos a presentar. Voy a iniciar yo, después estará Silvia Colmenero, Omar Felipe Giraldo y Javier Tobar. Bueno, siendo esto así, pues les damos la bienvenida y en principio voy a tomar la palabra. Le voy a pedir a Silvia Colmenero si me ayuda a medirme el tiempo. Yo tenía la idea de que tendríamos 20 minutos, pero no es así. Entonces voy a tratar de ser lo más expedito posible y presentar estas ideas siguientes.
Espero se mire mi pantalla, mi presentación. ¿Es correcto? Epa, no es esta, un momento. No aparece. Aquí está. Bueno, pues a mí me toca hablar con este tema, milpas, paisajes y territorios con culturaleza. Yo voy a explicar muy brevemente qué entiendo por culturaleza y la intención es dar un ejemplo, explicar la importancia que tiene la pluriversidad biocultural y agroecológica en los mundos del Abya Yala. Eh, Mis objetivos de esta plática son 5. Voy a ser muy conciso. Quisiera primero abordar las relaciones entre agroecologías en plural y bioculturalidad, una inextricable relación. Este sería el primer punto. La segunda, abordaría muy brevemente lo que entiendo por memoria biocultural, de quiénes hablamos y desde dónde hablamos. Pasaría a hablar de un pluriverso de agroecologías, las transiciones contextualizadas, y abordaría los últimos 2 puntos, ecología de saberes y agroecologías, con un ejemplo que estoy trabajando en las montañas del centro de México con el pueblo purépecha en el estado de Michoacán, y al final una serie de reflexiones. Empiezo por agroecologías y bioculturalidad. Primero, hablaré muy brevemente de lo que entiendo yo por agroecología. Para mí es muy importante marcar o remarcar el punto de que yo entiendo la agroecología en plural. Las agroecologías son prácticas, son interconocimientos y son movimientos sociales que se expresan en el territorio. En esta territorialización, en esta territorialidad, hay una multiplicidad de formas complejas de expresar materialmente, simbólicamente, estos esfuerzos de producción, intercambio, consumo de alimentos que tienen un sentido cultural o que tienen un cultural, una base ontológica que las hace diferentes a cada una, y por ello mismo hago pienso que hay que hablar de agroecologías en plural porque el mundo está constituido de muchos mundos y no solamente de un solo mundo. Y en ese sentido, la gran riqueza que tenemos de experiencia en nuestra región latinoamericana, la Vía Yala, pues es impresionante. En ese sentido, también es importante señalar que las agroecologías no solamente son producción, sino que se basan en el establecimiento de sistemas agroalimentarios territoriales, en donde la cultura o lo ontológico tiene un lugar de ser muy importante y que se expresa en la vida material de los pueblos a los que me estoy refiriendo. Este mapa es un mapa paradójico en el sentido de que expresa, por un lado, un planeta que está canceroso, un planeta canceroso y con metástasis, que es el que estamos viviendo en la actualidad con estas grandes crisis, con estas pequeñas crisis como la pandemia que hoy sufrimos, esta cruel pandemia. Y en este mundo tan complejo y tan, digamos, degradado, las áreas que ustedes ven en color rojo serían aquellos espacios en donde los pueblos han sabido mantener sus relaciones para establecer y sostener y enriquecer la diversidad biocultural del planeta y en ese marco la agrobiodiversidad. Estos serían los pulmones, pues, de un planeta como pulmón canceroso, que son, digamos, o que serían aquellas áreas en donde es vital la permanencia, el enriquecimiento de transiciones agroecológicas en este mundo en crisis. Y esto lo vemos en este par de mapas, ¿no? Por un lado, los puntos de calentamiento que ha producido el imperio de la soja, ¿no?
lo que vemos del lado derecho con estos puntos y polígonos rojos, y por el otro lado, en el lado izquierdo, los puntos que enfrían al planeta, lo que yo llamo los puntos de enfriamiento, y que serían, digamos, aquellos territorios de los pueblos indígenas, afros, mestizos, campesinos, campesinas, que tanto en el campo como en la ciudad sostienen este grueso de la diversidad que se nos va de la mano. Pero en este sentido, ¿qué significa el cultural? La diversidad biológica y cultural son mutuamente interdependientes y geográficamente coexistentes. No hay cultura sin natura y no hay natura sin cultura. Este es un concepto simbiótico que nos permite explicar las racionalidades a través de las cuales se expresan en los territorios formas de producir alimentos, formas de consumir alimentos, formas de vivir la vida, formas de sostener relaciones entre humanos y no humanos. La diversidad biocultural, entonces, debe entenderse como el resultado de la experiencia humana desarrollada a lo largo de los siglos por los pueblos rurales. Y no exclusivamente, ahí quisiera hacer el énfasis, en el advenimiento o emergencia de la agroecología como una disciplina científica basada en el pensamiento occidental, todavía con grandes rasgos de una positivista, y que, digamos, basa sus conocimientos y su enriquecimiento de los sistemas agroalimentarios locales en los conocimientos de estos pueblos históricos, de estos pueblos milenarios. Esta diversidad biocultural es posible analizarla cuando se expresa en términos geográficos y a nivel global, en las correlaciones cartográficas entre la megadiversidad lingüística, unas 7,000 idiomas que se hablan en todo el planeta, la megadiversidad biológica o la diversidad biológica y la agrobiodiversidad, que fundamentalmente se localiza en la franja intertropical del planeta. Esto es, en Mesoamérica, en los Andes, en la Amazonía y en otras regiones de nuestro Abya Yala. Y son, pues, resultado de sistemas coevolutivos sustentables y sinérgicos que contrastan con la uniformización de culturas, de sistemas agrícolas y estrategias que se basan en las relacionalidades de convivencia con los no humanos debido a la actual globalización. Cuando hablamos de memoria biocultural, tenemos que hacer referencia a que esta, digamos, es una memoria triple, es una memoria genética, es una memoria lingüística y es una memoria cognitiva. El enjambre de estas tres dimensiones de esta memoria es lo que permite entender nuestra experiencia como especie durante los últimos 300,000 años y la construcción de un pluriverso de mundos que ha sido invisibilizado y que en donde ha dominado los últimos 500 años un sistema capitalista que niega esta diversidad y que ahora los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes, los pueblos afro, latinoamericanos, etcétera, toman estos elementos para expresar sus motivos fundamentales de lucha por la vida y por la reexistencia. En este sentido, la memoria biocultural, de los tres componentes de la memoria biocultural, la memoria cognitiva, esto es, los conocimientos, ha sido la menos explorada. Se conoce más sobre la diversidad lingüística, se conoce ya mucho sobre la diversidad genética, pero la diversidad cognitiva ha sido, digamos, una de las menos exploradas en este complejo biocultural. Y esta revela las maneras como las poblaciones humanas y no humanas se han ido adaptando a la diversidad de condiciones de este planeta Tierra, este bello planeta Tierra, ¿no? En el caso de Latinoamérica, ¿quiénes son los que detentan mayoritariamente dicha memoria biocultural? Pues al menos se conoce que hay 55 millones de personas indígenas en América Latina, que controlan, que manejan, que se asocian, que se relacionan con el 25% de la superficie agraria de la región, con parcelas de 4 hectáreas como promedio. 80% del total de las fincas que se localizan en nuestra región
60 de ellas son, 60% de ellas son unidades de subsistencia y 28% son unidades en transición, muchas de ellas en transición agroecológica, aún sin digamos, el diálogo de saberes que se ha iniciado entre la academia, entre los agroecólogos, agroecólogas y estos pueblos milenarios, ¿no? Son 17 millones de unidades familiares, es decir, 60 millones de personas con una población rural de 123 millones. Esta es la riqueza que, digamos, permite el sostenimiento de esta diversidad biocultural y que se encuentra, digamos, en una etapa de gran cambio. Lo que vemos en la gráfica izquierda es el pico del petróleo y estamos nosotros en este momento aquí. A partir de este momento y durante los próximos por lo menos 50 años, el declive del petróleo junto con el problema medioambiental, el cambio climático, el calentamiento, la desigualdad, la profundidad de la desigualdad y ahora las pandemias, marcan una necesidad imperiosa de transiciones. Menos petróleo, esto es una buena noticia para la agroecología porque tendrá que transitar hacia sistemas más sustentables basados en lo orgánico, basados en otros modelos de producción de alimentos, de consumo, etcétera, etcétera. Y estamos entonces en un momento de bifurcación. Aquí se ensanchan los horizontes civilizatorios alternativos. Estos horizontes que están, digamos, en el discurso y en la práctica de estos pueblos y que se expresan en sus propios territorios. Para ellos... Van 10 minutos. Gracias. Para ello es necesario reconocer esta frase de Arturo Escobar sobre las transiciones civilizatorias. Son complejos desplazamientos desde el dominio de un único modelo de vida, supuestamente globalizado, habitualmente caracterizado como occidental y a menudo definido como modernidad heteropatriarcal capitalista, a la pacífica. Aunque tensa coexistencia de una multiplicidad de modelos, un mundo en donde caben muchos mundos, como nos lo ha demostrado el movimiento zapatista que se ensancha a lo largo y ancho del planeta, pero fundamentalmente en nuestro Abya Yala. Voy a ir más rápido porque no voy a poder hablar de esto. Yo les voy a enviar la presentación que tengo, pero aquí lo que me interesa es reconocer que estos mundos relacionales, estos horizontes civilizatorios alternativos se basan en una racionalidad que es totalmente, extremadamente diferente a la que se expresa en el conocimiento científico, en el pensamiento moderno occidental. Aquí no hay separación entre objeto y sujeto, aquí todo está construido a través de las relaciones y son las relaciones las que permiten reconocer este entramado complejo de formas de habitar el territorio y el paisaje. Estos territorios y estos paisajes que se pueden expresar de esta manera, ¿no? Una gran diversidad, unos paisajes construidos en mosaico, una gran riqueza que ha permitido que estas sociedades se consideren como sociedades resilientes, ¿no? Han sido capaces de sobrevivir inclusive a estos últimos 500 años de opresión del capitalismo, con estos colores, con estas bellezas, con estos sentires, con estos sentipensares. Y en ello, digamos, se centra un metabolismo social básicamente orgánico, aunque trastocado por la Revolución Verde, en donde por lo menos cohabitan 5 esfuerzos para construir soberanías territoriales. Las soberanías del comer, las soberanías del habitar, las soberanías del transformar, la soberanía energética, en salud y económica. Esto es, digamos, el esfuerzo de estas formas de explicar y de hacer mundo que se centran en la defensa del territorio como defensa de la vida frente a los proyectos de muerte. Voy a entrar a una cuestión, digamos, complicada, digamos,
no me va a dar mucho tiempo de abordarla, pero estas formas relacionales, estos mundos relacionales, los voy a explicar de manera muy sintética para mirar qué diferencias existen entre nuestros modos de pensar y los modos de pensar de estas otras sociedades. En principio, entre estas sociedades no existe el concepto de la naturaleza. No hay una separación entre una naturaleza como un objeto y nosotros los sujetos. Todos mundos, todos los seres que habitan en el territorio son sujetos, inclusive los no humanos, las plantas, los animales, las tierras, las montañas, las lluvias, la nube, etcétera, etcétera, son personas y las relaciones entre humanos y no humanos se establecen a partir de una relación personal. Son personalizadas y por lo tanto son relaciones políticas. Pero a la vez hay una mediación muy importante que es la espiritual, pues. Los otros que no humanos, las deidades, las energías, las sustancias y las fuerzas sobrenaturales permiten esta mediación entre humanos y no humanos, lo cual hace que el trabajo material y el trabajo sagrado, el trabajo ritual, no estén separados en estas realidades. Aquí se hace un trabajo colectivo. Los bienes comunes son relaciones. La reciprocidad es el centro de esas relaciones para construir complementariedades, correspondencias y fundamentalmente comunidades y comunalidades. Y en el centro de todo esto está la regeneración del equilibrio cósmico. Y tiene su teoría detrás de todo esto cada pueblo, cada territorio, en función de cómo establecen este tipo de relaciones humanos, no humanos y más que humanos. Y el centro de estas teorías, pues, que se basan en el territorio, es el mantener el equilibrio, salir del caos, mantener la salud y responder a los fenómenos de enfermedad a través de una serie de, digamos, formas de explicar las relaciones que se establecen en el mundo. Van 15 minutos. Voy a terminar. Este es un calendario biocultural que explica el trabajo de las deidades, que sería expresada en las fiestas y celebraciones, el trabajo de la naturaleza, el trabajo de los no humanos y el trabajo del hombre. Y que se expresa en este bonito cartel que se elaboró por una comunidad nativa en el Amazonas peruano, y que explica toda esta diversidad de relaciones y toda la riqueza que produce esto y de las relaciones que se establecen en las unidades familiares y en los barrios. En el caso de México, esto es muy interesante porque cuando analizamos estas lógicas de representación de la realidad, de construcción del mundo, encontramos, por ejemplo, que el maíz, que es el centro, digamos, de la preocupación del mundo de la producción de alimentos en esta área del planeta, de nuestra región, tiene un sentido simbólico muy fuerte. Todo mundo nace, independientemente de su condición de género, nace con una mayor afinidad femenina y muere con una mayor afinidad masculina. El maíz tiene partes femeninas y partes masculinas. Alrededor de esta idea se mantienen las relaciones y se van, digamos, estableciendo relaciones en los procesos de producción, de consumo, de intercambio, siempre pensando no en la separación entre hombre o mujer, sino en el compartir. Esta idea del compartir es la que está en la base de la explicación de este mundo mesoamericano centrado en una planta como es el maíz, que es una planta bisexual. Cuando nosotros analizamos finamente las relaciones que se establecen entre los elementos que permiten la descomposición de la materia orgánica en el suelo, encontramos esta relación. Lo que ustedes ven en azul son elementos que pueden ser de una calidad masculina, pero que dependiendo de su capacidad y del momento en el que trabajan en colectivo, tienen afinidades femeninas y en rojo las que tienen afinidades masculinas. Aquí hay todo un complejo, todo un mundo de relaciones
para producir los jugos o la sangre que permite que la tierra, que es un ser vivo, restablezca su riqueza y fertilidad y permita la coexistencia de todos los demás, de todo el colectivo, ¿no? No me va a dar más tiempo de presentar estas ideas, pero quisiera terminar con esta reflexión brevemente. En la agroecología lo que se requiere es dejar de pensar en poblaciones en donde uno trabaja, en donde uno establece una relación, más que de productores a humanos. Hay que humanizar la agroecología, hay que darle un sentido humano y dejar de pensar en ese sentido que se construye desde la Revolución Verde, de que quienes producen los alimentos son exclusivamente productores. Son humanos que tienen sentipensares, que tienen saberes haceres muy profundos y complejos, y para que esto se reconozca y para que haya un diálogo, digamos, genuino, profundo, absoluto, se requiere reconocer la pluralidad de conocimientos heterogéneos, establecer contraepistemologías para darle lugar a la emergencia, visibilidad de estos otros mundos posibles, una pragmática ontológica y epistemológica que significa el conocimiento como intervención en la realidad y traducciones interculturales. Estos elementos son muy importantes para construir un nuevo nosotros, unas agroecologías de los intersaberes y los sentipensares que permitan una justicia social global a partir del reconocimiento de la justicia cognitiva global. Yo les agradezco muchísimo, no me dio tiempo de explicar todo esto, pero para terminar, este es un mosaico que hicimos en el diplomado que llevamos a cabo, un diplomado en agroecología para la sustentabilidad. Y esto, para mí, este mosaico son las celebraciones de muertos desde Chile hasta México, que expresan esta pluriversidad y que contienen en un sentido profundo estos esfuerzos de construcción de horizontes civilizatorios basados en transiciones agroecológicas. Disculpen mi demora. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Silvia Colmenero. Ya no voy a leer las biografías de cada uno de nosotros, los voy a poner en el chat por cuestiones de tiempo, pero le doy entonces la palabra a Silvia. Adelante, Silvia. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi intención de compartir estas palabras pues está vinculada con encontrar estas posibilidades dialógicas entre justo la perspectiva biocultural que nos acaba de presentar el profesor Narciso, esta construcción de pluriversos y ciertas tareas epistémicas, ontológicas, ético-políticas para la agroecología, que se enmarca más también en el campo de la agroecología política. Parto de esta, digamos, asunción de la agroecología como ciencia, praxis y movimiento social, sobre la cual voy a ir trabajando a partir de ciertos enfoques que permiten hacer diálogos entre distintas perspectivas, algunas vinculadas con la ecología política, otros con los movimientos sociales, otros con el buen vivir. Esta frase de Rossetti Altieri me parece que pone, como dicen en México, el dedo en la llaga, en el sentido de que prevenir o defender a la agroecología de la colonización y la cooptación tiene que ver con todas estas críticas constructivas que permiten establecer diálogos entre la agroecología y las cosmovisiones de los pueblos, sus formas de comprensión simbólica, las relaciones de reciprocidad, sus maneras de existir y resistir. De modo que la agrología también se propone como un modo de ser, de comprender, de vivir y sentir el mundo. En este mismo esquema o triada, digamos que la diversidad biocultural comparte, como nos presentaba el profesor Narciso, desde este reconocimiento del complejo cosmos, praxis, corpus de la etnoecología, la comprensión de las prácticas relacionadas con el manejo adaptativo de los agroecosistemas, con las prácticas agro-silvopastoril-acuícolas, con los procesos de diversificación biológica, en un
digamos, esquema que también comparte esta triada de cosmos corpus, ¿no? Este sistema de conocimientos o creencias, valores en muchos sentidos, con las prácticas productivas. Si bien desde el enfoque biocultural el tema político está a veces desdibujado, de manera reciente se ha hablado del patrimonio biocultural como una herramienta para la defensa del territorio, y estas aproximaciones también están vinculadas con esta aproximación de la agroecología hacia los movimientos sociales. Del mismo modo, estos planteamientos, particularmente de Porto González y de Enrique Leff, en torno a la ecología política, también se pueden enmarcar en esta triada, donde los conocimientos y valores, las prácticas colectivas, están asociadas a estos movimientos sociales emergentes, indígenas, campesinos, afrodescendientes, donde se están disputando identidades híbridas en los procesos de reapropiación sociocultural de la naturaleza, que llevándolo más allá configuran relaciones interdependientes y recíprocas entre seres humanos y no humanos y otros más que humanos, como decía Narciso, y donde se están dando estrategias de resistencia y reformulando los territorios y los reclamos de resistencia en función también de los avatares del presente. Se está peleando también por esta descolonización de la naturaleza y por la reapropiación a partir de las palabras, las prácticas de las personas, de los pueblos, de las cosmovisiones, sus formas culturales, la posibilidad de abrir el mundo a otros mundos posibles. De la misma manera, desde estos pensamientos más ontológicos que Arturo Escobar ha trabajado, estamos también en la misma triada, ¿no?, de conocimientos y valores, de prácticas colectivas, y donde los movimientos sociales están muy conectados a la ancestralidad. Y por lo tanto, esta posibilidad de construir otros mundos posibles también se arraigan en ese mandato ancestral que, como lo dice Arturo Escobar, persiste aún en la memoria de los mayores, se está transmitiendo a los jóvenes y da cuenta de una experiencia siempre renovada de vivir bajo otro modelo de vida, otra cosmovisión. Y esta cosmovisión, muchas de ellas de pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, y algunos que quizá no tenemos esa ancestralidad, pero estamos buscando también ese sentido, esa perseverancia filosófica no dualista, donde los seres no ocupamos el mundo, sino que lo habitamos y somos interdependientes de otros para nuestra existencia. Desde el buen vivir, la decolonialidad y la comunalidad, también los mismos pueblos, investigadores indígenas han puesto por delante concepciones de buen vivir que vienen de este mandato ancestral, pero también se están renovando, como es el discurso de la comunalidad en Oaxaca, que reúne, ¿no?, estos mandatos ancestrales, pero también plantea formas por venir, y como están haciendo muchos pueblos en la defensa de su territorio. En ese sentido, me parece que la agroecología se puede plantear la tarea de apuntalar agroecologías pluriversas en territorios de vida y de reexistencia, donde están implicadas también estas tres dimensiones: epistémica, práctica, ético-política, y donde la ontológica nos hace forzosamente llegar a la pregunta de quiénes existen como qué, a quiénes consideramos sujetos, objetos, y en función de eso, quiénes son qué o cuáles, y qué son cuáles o quiénes. Y como sujetos, quiénes son qué: humanos, animales, deidades, ancestros. Esto implica en la dimensión práctica pensar en quiénes colaboramos y trabajamos en la labranza y crianza de la vida, en la defensa de los territorios, y dar su lugar sagrado a las acciones de las aguas, las tierras, los aires, los fuegos, los animales, las plantas, insectos, deidades, los dueños o guardianes de nuestros senos de vida. Implica en la dimensión ético-política pensar cómo nos relacionamos con los otros, cuáles son nuestras teorías de la identidad y la alteridad, y quiénes consideramos que somos los nosotros que participamos en lo sociocultural, en lo político. En la dimensión epistémica tiene más que ver con cómo establecemos estos diálogos entre seres humanos y no humanos a través de las diversas prácticas, muchas de ellas relacionadas pues con las prácticas agrosivopastoril-acuícolas, con el cuidado y manejo de los territorios y los bienes comunes. Dada esta reflexión muy general, quisiera compartir una experiencia, pues dando los créditos a mis compañeras y compañeros
de este proceso en el que tuve la oportunidad de participar, que estaba más orientado a la construcción del Estado pluricultural en relación con los agroecosistemas tradicionales de los pueblos indígenas, y donde pudimos realizar una serie de diálogos sobre las instituciones, derechos y patrimonios bioculturales de los pueblos. Acá están las publicaciones, las puedo compartir en el chat. En este proceso estuvimos en diversos diálogos con distintos pueblos que están en procesos de lucha del territorio, que mantienen sus ancestralidades y que están sosteniendo en sus territorios fuertes transiciones hacia la agroecología, algunas ya con más de 20 años. En este proceso, a través de las dinámicas participativas, preguntamos, ¿no?, a los pueblos cuáles son estas prácticas colectivas e instituciones que les permite recrear sus sistemas agroalimentarios, sus territorios, sus bienes comunes, sus patrimonios bioculturales. Y por sorpresa, la diversidad de prácticas da cuenta de todo lo que está sosteniendo esta crianza de la vida de los pueblos. Y la parte espiritual fue la más mencionada por los pueblos. Hicimos un ejercicio parecido con otros, digamos, una dinámica más académica, y que es este círculo que está por acá, ¿no?, en esta gráfica de pastel, donde la ritualidad espiritual estaba considerada en un porcentaje menor. Pero cuando fuimos a hacer las mismas preguntas con los pueblos, la parte espiritual, incluso contemplando el manejo de bienes comunes y el territorio y las prácticas agro-silvopastoril-acuícolas como una sola dimensión, es mayor. Es decir, que en las fiestas, las ceremonias, los rituales, las músicas, las danzas, los carnavales, los juegos que mantienen el ciclo agrícola festivo, los pueblos consideran que está el corazón de lo que reúne a todo lo demás. Esto se conecta con las agroecologías o esta visión de la bioculturalidad como una expresión de diferentes prácticas de vida, en la manera en la que también la agroecología ha echado de mano, ¿no?, y se ha comprometido con esta ancestralidad, ubicando estos sistemas agroforestales tradicionales, como los llama Isabel Moreno Calle en México, esta identificación de cómo los sistemas tradicionales de producción de alimentos están vinculados con las transiciones agroecológicas, con el fortalecimiento y recreación de la diversidad biocultural. En México existen muchísimos de estos sistemas en los cuales se dan estos mosaicos de cultivos, de áreas de barbecho, de prácticas de recolección, de extracción forestal, de meliponicultura, apicultura, ¿no?, prácticas que sostienen la unidad doméstica y también permiten dar la cohesión comunitaria. En el caso de este ejercicio pudimos tener una aproximación a estos agroecosistemas tradicionales, como el col, en la península de Yucatán, en el territorio Náyer y Birrárica, que comparte con la costa de Jalisco, el Cuamil, en la Sierra Norte de Puebla, que tiene, bueno, este Coctaquiloyan, que ya explicaré más adelante, el Metepantle, de los compañeros de Tlaxcala, particularmente con el Grupo Vicente Guerrero, y el Écuaro, con compañeros de la zona lacustre de Pátzcuaro, aunque también en la meseta purépecha el Écuaro es el sistema forestal tradicional. Entonces, voy a mostrar 3 ejemplos. Empiezo con este, que corresponde al Coctaquiloyan de la Sierra Norte de Puebla, que es un agroecosistema tradicional que ha sido muy explorado por muchísimos compañeros que trabajan desde la etnoagroforestería, etnoecología, y que han podido como dar cuenta de que este Coctaquiloyan, ¿no?, este monte en el que se produce, alberga, además de producción de café, de un café orgánico que ahora es representativo y simbólico, ¿no?, de los procesos de transición agroecológica en México, también produce un espacio en el que se manipulan y se respetan de 200 a 300 especies de plantas, es decir, un sistema muy diversificado que Víctor Toledo, el profesor Barrera Basols, Elena y Isabel Moreno Calle también han explorado, y que compañeros más cercanos al proceso político, de los compañeros más iguales en la Sierra Norte de Puebla, han identificado también, tratando de dar cuenta de una concepción sagrada del territorio, que sería un paisaje, un meja. Entonces, este Coctaquiloyan, ¿no?, que digamos estaría representado en estos esquemas de la derecha,
está inmerso en una concepción del territorio donde el agua como un elemento sagrado es central y cuyo flujo configura toda la cosmovisión del pueblo, y en función de esa concepción sagrada del agua y del territorio es que se permiten o no se permiten la utilización de ciertos espacios, la proactividad o proproducción junto con otros seres, y que se reflejan prácticamente en lo que es la milpa, este monte o selva modificado, es el Pocta, que está como más orientado a la cuestión de la recolección, donde la pimienta es clave, el monte en el que se produce, el Coxtaquiloyan, donde se ha intervenido con el cafetaj, ¿no? El Coxtaquiloyan no es precisamente el cafetal, sino el espacio donde el cafetal se puede centrar. Los potreros, ¿no? Porque también son pues prácticas agropecuarias, y donde es clave también, digamos, este trabajo de cosecha del agua en función del respeto sagrado que se le tiene a los manantiales, de modo que hay algunos que no son intervenidos, otros que sí, y un permiso que se dan ellos también de captar el agua a través de estos achicuales que ellos le llaman, y que tiene que ver con el respeto a los manantiales. Está también la pisilnegme, que es una abeja nativa, una especie de melipona, y toda una serie de prácticas de medicina propia. Entonces, en un sentido, digamos, etnoecológico, biocultural, podríamos ver que todas estas prácticas que desarrolla el pueblo Macehual y Tutunacú, porque comparten también dos pueblos, un mismo territorio ancestral, pues se reflejan una cantidad de prácticas productivas y muchos procesos de diversificación, de transmisión de conocimientos, porque también hay milpas escolares, procesos de enseñanza, de la apicultura, todo un proceso que está configurando una transición agroecológica muy fuerte en este territorio, pero que además está compuesta por todos estos otros elementos, como son los centros de formación propios, los procesos de defensa del territorio, los procesos de defensa y de salud, de las guardianas de la salud de la Tosepampacti, los procesos de bioconstrucción, de turismo, de cajas de ahorro solidario, y que constituyen, digamos, este árbol altépetl, territorio macehual del Yecnemilis. El Yecnemilis es el buen vivir de los macehuales, y que me atrevo aquí a nombrar un esbozo de una cosmopolítica macehual donde participan seres humanos y no humanos en la crianza de la vida, y que ellos llaman Tomasehual Yecnemilis, que sería algo como el buen vivir para nosotros en tanto que somos macehuales. Este ejemplo es inspirador, muchos de ustedes tal vez ya lo conocen, y quisiera aproximarme a otros dos. Partiendo de esta inspiración, el maestro Rengifo no pudo estar con nosotros, pero bueno, conocemos que en el PRATEC, el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, ha difundido ampliamente esta elaboración de calendarios agrofestivos, y inspirándome en ello, traté de hacer estos dos esquemas de lo que es la cosmopolítica Nayeri y otro que veremos más adelante, que fueron resultados de este proceso de diálogos, y también otra investigación que hice de manera más particular para mi tesis individual, donde busqué cuál era la manifestación en la cual todas estas diferentes prácticas se congregaban, y definitivamente el ciclo agrícola festivo vinculado al maíz es el centro, ¿no? En la imagen están las mazorcas al centro, están todas estas fiestas que se realizan a lo largo del año, y que inician y terminan también con, claro, la cosecha y la posterior siembra, pero también con la distribución de poder entre los cargos cívicos religiosos. Es decir, las fiestas sagradas son también el momento en el que ellos van reconfigurando sus autoridades tradicionales, van formando a las que vienen, y estas autoridades tienen una gran tarea para mantener, digamos, este ciclo agrícola festivo en orden, que es dialogar con seres no humanos. Entonces, en estas distintas rituales y fiestas que tienen a lo largo del año, están conviviendo, están dialogando, están negociando con con los seres no humanos, y de manera particular con las deidades solares, la diosa de la tierra, los ancestros y el maíz,
que por un sincretismo está asociado también a Cristo. Entonces, de manera particular, estas imágenes que van a la derecha se llama la Judea Cora. Cora es la manera en la que se les llama a los nayeris, no en su lengua, y esta ritualidad manifiesta de manera muy clara cómo el diálogo y cómo el restablecimiento con otros seres humanos es el que garantiza el inicio de las siembras, la petición de lluvias y todos los posteriores momentos en los cuales se puede garantizar la siembra del cuamil. A su vez, actualmente estos pueblos han organizado consejos intercomunitarios por la defensa del río frente a megaproyectos. Entonces, aquí se ve cómo la ancestralidad está conectada con las tareas políticas del momento, y aquí no está mostrado en el diagrama, pero hay una organización civil que está acompañando estos procesos y que está también capacitando para vincular las transiciones agroecológicas, la parte tal vez más técnica, con todo este ciclo, ¿no? Este proceso de identidad cultural de los nayeris. Es un caso muy parecido a los compañeros birráricas, que tienen también su propio ciclo, ¿no? Ellos tienen un territorio que va más allá de los márgenes estatales que ha dispuesto el mapa colonial sobre los territorios indígenas. Y no me voy a detener aquí porque quisiera aprovechar los minutos que me quedan para hacer algunas reflexiones sobre lo que estoy trabajando como una suerte de ecocosmopolítica de la diversidad, ¿no? Con un fuerte sentido intercultural, y que creo que la agroecología política y la agroecología como tal, también como práctica, ¿no? Se puede nutrir de ella, que tiene que ver con reconocer estas complementariedades y relaciones entre seres humanos y no humanos en la represión de las prácticas, instituciones, conocimientos, valores y estrategias que posibilitan la conservación y recreación de territorios de vida y por lo tanto el buen vivir. Los cargos cívico-religiosos de muchos pueblos indígenas son una gran ventana para reconocer esa participación de seres humanos y no humanos en la configuración de lo político, donde se establecen normatividades, lazos sociales y conceptos de la alteridad en función también de la participación que tienen en la creencia de la vida las plantas, los animales, los montes, los cerros, las aguas, los astros y también los espíritus y las deidades. Termino con esta reflexión. Me parece que también en la manera en la que vamos nombrando las cosas, en la medida en que llamemos a los elementos comida, a la tierra, madre tierra, a la región territorio, al desarrollo buen vivir, a los mercados nichos de intercambio, podemos encontrar esas fugas rizofóricas hacia esos pluriversos donde las existencias tengan la posibilidad de sobrevivir y construir esos otros mundos posibles, fortalecer los que ya existen y ampliar las opciones de sociabilidad entre seres humanos y seres no humanos. En ese sentido, nombrar, pensar, sentir es también hacer epistemología, es también relacionarse y habitar. Y en ese sentido, la ontología y la epistemología van de la mano, al punto que esos mismos conceptos se desdibujan cuando nos abrimos a los pluriversos, a lo ristofórico. Si el taita reconoce lo que de la selva aflora a 1 kilómetros de la selva, y si el maracame reconoce y abraza lo que del monte y el mar aflora en su peregrinaje hacia el desierto, esta ubicuidad de los sentipensares que es sagrada compromete nuestros mapas reduccionistas, puntualizantes, donde el ser del desierto se queda en el desierto y el ser de la selva se queda en la selva. Me parece que la agroecología y todos nosotros como seres humanos nos debemos como hijas e hijos de la madre tierra, a los glaciares, a las selvas, a los bosques, a los manglares. Nos debemos a los que nos nutre y nos abre las posibilidades de la crianza, a los seres humanos y no humanos que nos crían, cada quien desde su nicho. Y me parece que es en este deber de la crianza, en estas enseñanzas de la crianza que los pueblos nos muestran día con día y mantienen y van a mantener, que la agroecología puede sembrar su más amorosa y radical tarea, que es, me parece, la de volver a respetar y amar el mundo, seres humanos y no humanos en la construcción de la paz, y también negociar e incluir a todos esos que han estado excluidos desde que las ciencias proclamaron su ejida en el mundo. Muchas gracias, aquí termino. Muchísimas gracias, Silvia, muy bonito. Le damos la palabra entonces a Omar. Omar.
Tu micrófono, Omar. No había puesto el micrófono y ya estaba hablando. Bueno, muchas gracias. Te voy a pedir, por favor, que me ayudes a controlar el tiempo, si eres tan amable, Narciso. Bueno, listos, Silvia. Bueno, vamos a hablar entonces, si les he preparado pues, esta presentación sobre los saberes agroecológicos y la estética, pues que es una reflexión, pues que está obviamente vinculada dentro de esta idea del conocer y de los saberes que exceden, digamos, el conocimiento lógico racional que impera también en nuestro conocimiento académico. En particular lo que quiero presentar pues es una idea muy concreta, es algo muy específico, y es reflexionar sobre el papel de la estética en los saberes agroecológicos de los pueblos. Entonces, para empezar, lo importante es, lo que yo quiero presentar en esta ponencia, es entender este principio de la aiestesis. Aiestesis en su concepción originaria, la aiestesis, la palabra de la estética, nos habla mucho más allá de lo bello. La estética a veces lo entendemos como aquello que es lo bello, pero la aiestesis tiene que ver también en su sentido originario con la intensidad de las percepciones de los sentidos. Pensemos cuando hablamos de anestesia, ¿sí? Estamos sin sensibilidad. Luego la palabra estesis tiene que ver con esa forma, con este tipo de conocimiento, con esta manera que se deriva del sentir, de lo afectivo, de lo sintiente, de que conocemos y de que vivimos y de que habitamos y de que somos gracias a que tenemos un cuerpo, y que es desde el cuerpo y desde las posibilidades mismas que da la experiencia sensitiva, sensorial, por la cual los pueblos conocen lo que conocen, saben lo que saben, y es posible crear sus prácticas culturales y sus prácticas de vida. Los y las campesinas agroecológicos, y esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención, no valoran la parcela de un compañero o compañera en términos de su productividad, eficiencia, rendimiento y todos aquellos indicadores clásicos de la agronomía y su racionalidad economicista que para mi pesar se siguen reproduciendo en eventos como estos, ¿no? Ustedes fíjense que los campesinos no dicen esa finca tiene grandes rendimientos, sino que la alaban mediante un juicio estético. Dice esa finca es muy bonita. O incluso para hablar de productividad, pero que no lo dicen a través de un juicio estético, ¿no? Dicen este maíz está creciendo muy bonito y está todo el tiempo avalado mediante un juicio estético. Hemos venido pensando sobre esto y nos ha llamado la atención el concepto de la proporcionalidad que retoma Ivan Illich cuando habla acerca de que el sentido de la belleza tiene que ver con la proporción. Ese sentido de la medida justa, de la armonía que brilla de las proporciones adecuadas. Y nosotros estamos hablando de la estética de la vida, ¿no? Esta estética de la vida que va funcionando a través de unas relaciones, de proporciones, de armonías, de equilibrios, de medidas justas, que se van relacionando y que van componiendo aquello de lo que nosotros llamamos bello y que es básico para la guía de los saberes de los pueblos. Los saberes ambientales estéticos, que son, como les decía, afectivos, como en las agriculturas tradicionales, responden precisamente a este sentido vernáculo, ¿no? Que está muy bien enraizado y corporizado en los pueblos, que es la percepción aguda de las proporciones y de los equilibrios, de esa configuración de lo que se considera bueno, así como el sentido de todo aquello que se encuentra desproporcionado, ¿no? Que es un sentido que curiosamente nosotros hemos perdido en nuestros mundos hipertróficos y, como decía Narciso, cancerígenos, estos mundos absolutamente desproporcionados en donde crece lo que no debe crecer. Hemos perdido la capacidad de ese sentido de la proporción,
ese sentido de entender lo que está bien gracias a que nuestros sentidos así nos lo indican. Basta ver, y eso sí muy importante para nosotros, ver, ustedes hagan memoria y piensen en los jardines agroecológicos, cualquiera que ustedes conozcan, para entender ese sentido estético de las fincas, de las parcelas bien diversificadas, esos arreglos turísticos que adornan el paisaje, ese colorido de las semillas nativas o de la bifauna que al visitar la parcela va creando esos entornos acústicos apacibles, ¿no? Esos espacios que todos y todos conocemos cuando visitamos, cuando estamos en una parcela de estas características, ¿no? Y fíjense que estos son diseños agroecológicos hechos por jardineros y jardineras campesinas, ¿no? Pero lo importante pues, por lo que les vengo a presentar, es que esos diseños están incrustados en ese sentido mismo de la proporcionalidad, que está percibida por los propios sentidos, ¿no? Y no solamente las impresiones visuales, ¿no? A veces pensamos que los sentidos son solamente que se ve, ¿no? Un color acá, otro color allá, sino también los sabores, los sonidos y los olores. Todos los sentidos son la manera como los pueblos aprenden. Los pueblos todos aprendemos gracias a que tenemos un cuerpo y gracias a los sentidos, a ese afinamiento de los sentidos, y ese sentido es entendido como estesis, como estética, es que los pueblos conocen lo que conocen, saben lo que saben, y por eso las técnicas y las prácticas están asociados a un profundo criterio estético. Los diseños agriculturales es algo muy interesante, no responden a un plan preestablecido que deba seguirse paso a paso. Hay veces nosotros pensamos que esto funciona en una planeación, esto funciona en un diseño casi que ingenieril. No, los campesinos y las campesinas van, y ustedes también ustedes seguramente tienen parcelas y cultivan, quienes están aquí en esta mesa. Quienes cultivan se van dando como los pueblos, las personas, los agricultores van improvisando, siendo guiados por un criterio de la proporción, ¿no? De la justa medida, de la armonía, que no se debe alterar. Eso lo que ofrece esa confianza de que algo marcha bien cuando se ve bien, ¿no? Cuando se escucha bien, cuando huele bien, cuando sabe bien, ¿no? Es criterio de que uno dice, sí, debe estar bien porque se ve bonito, se ve bien porque está bien proporcionado, se va bien porque los sabores así nos lo indican, ¿no? Un sabor de un alimento así nos lo indica, ¿no? Cuando se huele bien, cuando se crean estas atmósferas y estos espacios estéticos, que es la base de los saberes agriculturales. Luego, para diseñar ambientes para la vida, no hay mejor guía que los sentidos, que la sensibilidad y que ese orden afectivo, ¿sí? Mucho más allá de este pensamiento pues occidentalista, calculador, racionalizador, de la ciencia moderna, en la cual pues por supuesto tiene su importancia, pero hemos perdido la potencia de este saber, de esta guía que nos dan nuestros sentidos, y que ha sido esta guía, no ha sido a través de una matemática de rendimientos ni de tablas bien establecidas, sino a través justamente de esta guía del cuerpo y de los sentidos. Durante milenios los pueblos han sido guiados justamente por este criterio, que ha sido bastante perdido en esos tiempos, que es ese buen sentido de las relaciones acordes entre las partes de un sistema y la asociación de la belleza y la armonía que brilla en las proporciones. Los agricultores han ido aprendiendo a partir de su incorporación y su establecimiento de un cuerpo que está aquí en el lugar, en saberes afectivos, sensibles, estéticos, una interpretación del paisaje, una hermenéutica del paisaje, aprendiendo de la sabiduría del lugar. Entonces hay una sabiduría de la tierra viva que somos, de estos entramados vitales que somos y nos constituyen, y entre los cuales nosotros habitamos, entendiendo justamente los arreglos estéticos que acontecen sin esa intervención humana. Entonces es ahí cuando podemos entender cómo los pueblos han cultivado sus saberes agroecológicos formando biomímesis, ¿sí? Ese sentido de la proporcionalidad, ese buen sentido, ese buen afinamiento ha emergido de interpretar el conjunto de los aspectos presentes en el ecosistema, los cuales se van haciendo significativos durante el diseño de esos ambientes creados para el habitar, de esos ambientes que han sido creados, esos espacios que se van constituyendo en el ser, en el estar del habitar. La ética de la vida es, por tanto, al tiempo una estética.
La ética es la ética del hacer, y la ética de la vida es esta relación que existe entre lo bello y lo que está bien, entre lo que nos dice el sentido y lo que está bien. Porque el acoplamiento entre nuestro cuerpo humano y los demás cuerpos con los cuales nos encontramos depende de una elección de lo atractivo. Es un proceso evolutivo en donde hemos caminado por el transcurso de la ruta evolutiva, seleccionando aquello que favorece la vida y rechazando aquello que lo niega. Interesante reflexionar acerca de esto, de cómo nosotros en estos tiempos de crisis civilizatoria que estamos a los límites del colapso, perdimos ese sentido afinado de la proporción y ese sentido de entender que algo es un buen veneno, ¿no? Y que no debemos tomárnoslo, que no podemos verlo. Y al contrario, nosotros hemos perdido ese sentido y todo el tiempo ahora lo que hacemos es estar atraídos sobre aquello que niega la vida. Sin embargo, los pueblos han entrado en esta entonación, en esos saberes durante milenios, en estos acoplamientos bioculturales, en esta entonación sensual y erótica. Sensual porque son bucles que están generados por los sentidos, por las relaciones amorosas, por las relaciones espirituales y las relaciones afectivas de las corporalidades, para saber escoger qué es lo que conviene a la vida y qué es lo que le es contrario a ello. Eso es un saber bien encarnado en los pueblos, y es a través de ello que durante los últimos 10 milenios los pueblos seguimos siendo agriculturales. La asociación entre el criterio estético y la orientación de lo que está bien, de hecho, se encuentra súper inscrita en la lengua de los pueblos. Fíjense que en náhuatl, por ejemplo, lo bello, cualtzin, está enraizado con lo bueno, que es el cuali, mientras que en pecha, el sesihatsi, lo bello, deriva de sei, lo bueno. E incluso en nuestra lengua, en el español, la palabra bello proviene del latín bellus, contracción de venulus, el que a su vez es diminutivo de bonus, cuyo significado es bueno o bonito. ¿Qué significa? Que existe una asociación incluso en la lengua en donde el criterio estético, lo ético y lo estético están enraizados. Lo bello, lo que consideramos que está bello porque hace parte de la percepción de los sentidos, está enraizado con aquello que está bien porque consideramos que está bien proporcionado. La elección de lo que está bueno, de lo que encaja en los fundamentos de la vida, pende justamente de ese prejuicio estético, de esa capacidad de escoger lo que conviene a la vida, que les decía, de nuestra capacidad de elegir lo atractivo y de ser seducidos por lo encantador, así como de alejarnos de lo que no nos conviene, de lo que no crea una buena mezcla. Y es acá como estos saberes ambientales son saberes ambientales afectivos, son lo que Ingrid Toro y yo hemos denominado una afectividad ambiental. Y justamente esta afectividad ambiental en estos tiempos tan amenazantes para la habitabilidad de muchos seres, incluyendo la nuestra, implica recuperar esta sensación de lo que está bien para el lugar gracias a que nuestros sentidos así nos lo dicen. Regenerar ese sentido de la proporción, de lo bello, de la asociación con lo que está bien, porque nuestros sentidos nos guían. Y finalmente, lo que quiero decir es que no hay posibilidad de resistir a la voluntad de poder del capitalismo globalizado y su plataforma tecnológica, ni viabilidad de preparar un terreno para un nuevo orden, si no creamos un entorno estético adecuado para cambiar la posición en la que participan las percepciones de los pueblos y que podamos volver a incorporar el cuerpo en su conjunto en las maneras de entender el mundo, de descubrirlo, de asombrarnos, de descubrir y darnos cuenta que podemos conocer gracias a nuestros sentidos. Si no, vamos creando una atmósfera propicia para que el cuerpo desarrolle todo su poder y podamos entrar en una relación completamente contraria a esta relación de destrucción y esta relación de devastación en la cual estamos inmersos. Finalmente, queríamos mostrarle esta pequeña idea que está en este libro, Afectividad Ambiental, que acabamos hace un par de meses, hace un mes y medio más o menos de lanzar, y que, pues bueno, les voy a copiar el link para que puedan descargarlo y verlo libremente acá por el chat. Muchísimas gracias y ya continuamos con la conversación. Muchas gracias, Omar. Le vamos a dar la palabra a Javier Tobar. Por favor, Javier.
para todos. Yo quisiera la pantalla. ¿Todavía no se ve? Sí, miramos la pantalla. No, no, Javier, vuélvelo a hacer. Y a lo mejor sería que cierres tu video porque se entrecorta la voz. Yo creo que ahí. Pulsa 2 veces para entrar a la pantalla Sí, completa. A ver si así. ¿Me escuchas, Javier? Sí, te escucho. Sí, mira, ¿Sí me escuchas? sal de la pantalla y vuelve a entrar con tu presentación, vuelve a subirla. Si no, no las puedes también enviar y la compartimos cualquiera de nosotros. Ahí estoy compartiendo. ¿Se me escucha? Entonces, ¿se me escucha? Si puedes cerrar tu video porque ¿Se escucha? se escucha entrecortado. Si cierras el video tuyo, eso, a ver. Ahí se escucha. Escuchamos. Bueno, estoy trabajando en mi última investigación en el mundo andino. A lo que hizo Silvia Mar ha referido la ontología al arte y a la ecología. Se escucha Entonces se entrecortado. entra en la cultura, entender esta, es que está acá, la arte convive, no, no era, No se escucha bien, Javier. entender una pluriversidad de. Mira, no vemos tu pantalla, no vemos tu presentación. Hola. Mira, no vemos tu presentación y se escucha muy recortado, pues no se aprecia bien lo que dices. Sí, debe ser tu internet, Javier. Sí, debe de ser el internet y si tú le envías a Silvia tu presentación, a lo mejor ella puede subirla a la pantalla. Fuerte. Hola. Hola. ¿Por qué no le envías a Silvia tu presentación? Pero se Por el WhatsApp, me mándala. escucha. No, Javier. No te escuchamos, Javier. Vamos a pausar un minuto para que envíes la presentación a Silvia Colmenero. Creo que ya se desconectó incluso, ¿no? Sí. Ah, no, ahí Bueno. está. Ahí sí, ahí sí.
Admitimos a Javier, por favor. Hola, ¿se me escucha ahí? Perfecto, Mau, se oye mejor. Sí. Me tocó cambiarme de computador, no voy a poder compartir. Entonces voy a conversar un poquito con ustedes sobre lo que estoy haciendo. En primera medida, quisiera comentarles que estoy haciendo un trabajo fundamentalmente acerca de la relación en el mundo andino entre la agricultura, la estética y la ontología. Les voy a señalar algunos aspectos. En primer lugar, quisiera señalar que los Andes no es una homogeneidad, sino una pluridiversidad de mundos, una pluralidad de mundos. ¿Por qué pluralidad de mundos? No me refiero únicamente al mundo humano, sino a la diversidad de mundos. En este sentido, no se entiende que solo está el mundo humano, sino que los animales, las plantas, los apus constituyen mundo. Es decir, en ese sentido, hay una construcción ontológica más allá del mundo antropocéntrico. No hay una sola ontología, hay muchas ontologías, hay una pluriversidad de mundos. Y en ese sentido, el hombre y la mujer andina se relacionan con esa pluriversidad de mundos, crían esa pluriversidad de mundos, crían el mundo animal, crían el mundo vegetal, crían el mundo de los sapos. Y en ese sentido, el mundo andino es un mundo relacional en la medida que todos participan. Todos son criados. El hombre cría al maíz y el maíz cría al humano. La papa cría al maíz, ¿no? Y en ese sentido, todos son criados, hombres y mujeres, y todos los participantes son criados en ese mismo sentido. De ahí que la agricultura no se entienda simplemente como una actividad humana, como se ha entendido generalmente desde una perspectiva occidental, sino que todos intervienen en el proceso agrícola. Los sapus, los animales, los muertos, los seres humanos están participando en la crianza de la vida. En ese sentido, la chakra o la chagra es el espacio por excelencia de la creación, de la crianza de la vida. Pero la chakra no es únicamente una chakra de productos, sino que hay chakras de agua, chakras de oro, chakras de maíz. En ese sentido, no hay la separación ontológica desde la antropología o desde la concepción humanista del mundo que se dio con la modernidad, sino que en este sentido las papas, las semillas son personas, y no solo son personas, sino que también tienen espíritu. Y en esa medida se habla de que la papa, el maíz, tienen no solo un espíritu, sino varios espíritus. Hemos encontrado varios relatos donde se encuentran que las semillas, por ejemplo, tienen varios espíritus. Y en esa medida no se trata en la concepción ontológica moderna, como la concepción ontológica moderna, de que solo el hombre tiene espíritu, sino que todos tienen espíritu. Por eso me refiero que los Andes es una pluriversidad de mundos, porque todos tienen espíritu, todos tienen alma, todos tienen ánima. En ese sentido, la creación, la crianza de la vida se da en este mundo, en esta concepción animista como un mundo pluriversal, desde una perspectiva perspectivista, en una concepción de ontologías relacionales. La chakra, en ese sentido, habría que ser un espacio no únicamente de producción, como generalmente se ha entendido,
La idea de productor ha ido desplazando fundamentalmente y reduciendo la experiencia, ¿no?, de el mundo indígena y del mundo campesino, que es muchísimo más amplio. La experiencia es fundamentalmente en el mundo andino una experiencia relacional, una experiencia estética, una experiencia creativa, una experiencia espiritual. Y en ese sentido, en el mundo andino, el campesino o el indígena no únicamente están produciendo, ¿no?, alimentos, sino que también están totalmente articulados con el cosmos. Eso significa que la chakra es también una matriz de creación, en la medida que el campesino, el indígena en los Andes, es conocedor de la astronomía, de la música, de las artes, de la poesía. Entonces, al mismo tiempo que el campesino está produciendo la tierra, ellos están desarrollando diferentes prácticas intelectuales y diferentes prácticas estéticas. Y en ese sentido están construyendo todo un sentido de la vida en un sentido amplio. Entonces no se trata únicamente de un tipo de hombre homo economicus, sino de un sentido pleno de totalidad. De ahí que la agricultura esté inmersa en una cosmovisión, en una cosmopraxis vinculada totalmente al cosmos. La agricultura en este sentido es una conversación, un relacionamiento con todos los seres, humanos y no humanos. Al mismo tiempo que se está criando las maíces, se está criando las semillas, las papas, se está criando el mundo animal, pero al mismo tiempo se está criando, ¿no?, los animales, se está criando la vida. Así que la chakra es un espacio fundamentalmente integral, donde se desarrollan una serie de labores que tienen que ver con las matrices de creación. Es un espacio al mismo tiempo cultural, un espacio político, un espacio cultural. Y hay toda una concepción ética y estética detrás del proceso que se da en la chakra. La chakra es también un espacio de aprendizaje, de relacionamiento con los demás. Así que detrás de toda esta perspectiva de la chakra es un microcosmos. Y las chakras cambian de lugar, cambian de tiempo y en ellos participan, en ese tipo de creación hay una variabilidad del tiempo y del espacio. En ese sentido, por ejemplo, Grillo entiende que la chakra es una filigrana, es una obra de arte y que la agricultura es fundamentalmente una actividad estética. Eso lo plantea Javier Medina en sus estudios y en su largo relacionamiento con el mundo andino. De tal manera que la agricultura no puede desprenderse de esa relación cósmica que el Runa establece con el mundo y tampoco puede entenderse en relacionamiento con la música, con lo ritual, con la espiritualidad. La música, por ejemplo, no es una homogeneidad, sino que las músicas obedecen a diferentes tiempos y espacios. Hay música para las papas, hay música para el maíz. Depende esto del calendario festivo. Y como son personas, las papas, las semillas, los maíces, los animales, también se les hace fiestas, se las reciben, vienen y se van en el mundo, crían un tiempo y luego dejan de criar y dejan esta responsabilidad a otros seres. En esa medida, la agricultura sería un espacio fundamentalmente relacional con otros seres, una labor compleja en la medida que requiere muchas actividades. De ahí, por ejemplo, cómo se plantea en la música, ¿no? Se dice que el campesino es un hombre de 7 oficios, porque está trabajando
en diferentes actividades. Y esto significa la articulación de diferentes artes. Entonces, la agricultura, al mismo tiempo como el tejido y la agricultura y la arquitectura andina, serían elementos fundamentalmente que van más allá de esta dualidad que la modernidad ha constituido como ciencia y arte. Al mismo tiempo, la agricultura puede ser una ciencia y un arte, y hay un relacionamiento ético y estético. En este sentido, uno puede mirar cómo los campesinos a la vez hacen música, son poetas, y todo esto está muy vinculado a una relación, a un relacionamiento cósmico con el mundo. Esos son algunos elementos que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Javier. Pues tenemos unos 5 minutos antes de que se cierre la sesión y entonces pido quien quiera hacer una pregunta, un comentario, lo haga de voz viva. Pueden encender sus micrófonos. Adelante. Hay una pregunta de Facundo de la Torre. ¿Podrías hacerla por aquí, Facundo? Es para Omar. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo va? Gracias. Gracias a todos. Muy lindas las presentaciones. Mi pregunta para Omar, bueno, la escribí, no sé si la pudiste leer. Para no quitar tiempo no la repito. A menos que haya algo que explicar. Facundo, gracias. Sí, la leí, pero para todos, pues básicamente lo que preguntas es, la voy a leer. ¿Qué pasa con el pensamiento occidental capitalista? Crea subjetividades respecto a lo bonito, distintas a lo que planteas en tu presentación. Por ejemplo, en la agricultura industrial, un campo de soja se considera bonito, limpio, cuando es homogéneo, libre de malezas. ¿Cómo se disputa esa subjetividad? ¿Qué herramientas tenemos desde la agroecología ante estas situaciones? Y bueno, es una pregunta muy interesante, porque acuérdate que el gusto estético es socialmente construido. Y por supuesto, acá, digamos, tenemos que pensar por qué consideramos aquello bello como aquello que niega la vida. ¿En qué momento nosotros en este transcurso evolutivo perdimos la capacidad de ver bello aquello que crea vida y ver veneno aquello que niega la vida? Y al contrario, vemos bello a justamente lo que niega las condiciones de vida para que siga reproduciéndose. Y yo creo que acá justamente estamos en un escenario de disputa que no es un escenario de disputas en las productividades y todo esto, es un escenario de disputa en el campo estético. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar y donde lo estético se vuelve político. Y es el campo en donde nosotros entramos. Lo estético y lo político en el pensamiento agroecológico es algo fundamental y poco abordado, y justamente por eso hemos querido entrar en este diálogo. ¿Cómo? Pues tendremos que imaginar todas las herramientas posibles para reordenar de nuevo el cuerpo en donde tengamos atracción en aquello que reproduzca la vida y no que la niegue. Pero fíjense, es un reto que nosotros tenemos. ¿Cómo hacerlo? Pues es una pregunta abierta. Gracias, Omar. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Estamos con tiempo. Cortico, pero tenemos. Si es que no hay, entonces, compañero, ¿sí? Hola, profesor. Mi nombre es Ignacio Creel, desde Chile. Mi pregunta creo es para todos, y es un poco, digamos, como tú mencionaste, Narciso, que hay una penetración de la modernización agrícola, ¿no? De la famosa Revolución Verde. Omar también lo trata en su obra. ¿Cuál es el balance? O sea, yo entiendo que hay una política de poder reafirmar estas estéticas y estas ontologías multiversas, digamos, pero ¿qué pasa
en los casos que existe esta penetración, un poco en la misma línea, creo, que de lo que planteaba el compañero Facundo, pero en concreto, digamos, es parte también del plan del programa de estudios que están llevando, el balance, digamos, qué es lo que se pierde, qué es lo que queda y cómo se puede quizás reinventar, recuperar. Eso, muchas gracias. Silvia, Javier, Omar, tomen la palabra. Quien quiera de ustedes tomar la palabra, con mucho gusto. Estamos terminando. Quizás no se entendió la pregunta. No, sí se entendió la pregunta, pues quizá, digamos, cuando uno mira los procesos políticos que se dan en los territorios, el caso de Colombia, el caso de Brasil, el caso de México, digamos, es una reconstrucción estética de lo político, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, en la pandemia se restablecen los lazos para comer de manera colectiva, con lo que se tiene al alcance, con los preparados, con las formas de convivir, pues es una manera política de salir de esta crisis o de tratar de digamos, amortiguar los efectos de ella, ¿no? Pero hay muchas otras formas. No sé si Omar quiera comentar algo más, ¿no? Sí, pues hacer agroecología es ya una irrupción estética, ¿no? Entonces, en el momento en el que ya se irrumpe estéticamente un espacio diferente, hay una transformación ontológica. Y yo creo que todos los que estamos acá, que han cultivado, se han dado cuenta cómo en ese momento afloran nuestros sentidos marchitos. Empezamos a oler diferente, el sabor es diferente, se escucha diferente, aprendimos a hacer. Y esa es la manera, pues yo no sé si por ahí está exactamente iba tu pregunta, pero es la manera de la irrupción estética en donde lo estético se vuelve político, porque cambia la percepción de las personas inmersas en estos espacios. Y esta es una percepción además espiritual, ontológica, que no solamente es de los pueblos indígenas, sino todas las posibilidades de poder reincorporar el cuerpo y nuestros sentidos en las relaciones ecológicas en las cuales estamos. Y ahí está la experiencia estética, pero la experiencia estética también es artística. Y entonces también lo artístico es fundamental en una experiencia política, cualquiera que ella sea. Y pues bueno, ahí tenemos los casos que nos mostró Narciso, y con los murales, con esta experiencia de los calendarios, todo, o lo que nos contaba Silvia, ¿no? Con todas esas experiencias, son experiencias estéticas, y experiencias estéticas son al mismo tiempo políticas. ¿Alguien más para cerrar? Silvia, Javier, cerrar. Sí, yo creo que estas propuestas estéticas están hoy totalmente vigentes. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en Colombia, en los territorios cafeteros, ¿no? Particularmente, y ahí, como ustedes saben, se dio todo el tema de la Revolución Verde, que tocó muy fuerte toda la parte espiritual, toda la parte estética del paisaje andino. No obstante, hoy, por ejemplo, hay muchas experiencias, muchísimas experiencias que están combatiendo este tipo de homogeneidad, ¿no? Que impuso un modelo de agricultura, un modelo de construcción del paisaje. Y por situar una, hay una experiencia que está construyendo la avifauna asociada al café. Yo le llamo el amigo de las aves. Y él comentaba en una entrevista que yo le hacía, es como él, por ejemplo, en esta relación que él mantiene, sobre todo con la diversidad, él ha contribuido muchísimo a la revitalización de la avifauna. Y él dice que particularmente él no se considera una persona rica, con mucho dinero, pero que él parte de su salario lo distribuye entre su familia y las aves, que un buen porcentaje de su salario lo distribuye al cuidado de las aves. Y efectivamente, pues yo he estado conversando mucho con él y distribuye el tiempo. En la mañana está trabajando, ¿no?
él es abogado y en las tardes, absolutamente todas las tardes, está sagradamente conversando, porque conversa con las aves y está haciendo todo un trabajo de cuidado, de revitalización, porque también se dedica a la revitalización de las aves y de diferentes animales. En ese sentido, hay una concepción ética y estética, porque uno mira, ¿no?, una ética animal, ¿no?, una ética con el paisaje, una ética de la vida, pero también una estética, porque cuando uno va a su lugar, a esa ecología que él ha construido, es hermosísimo, ¿no? Entonces, digamos, hay muchísimas experiencias y, como decía Omar, ¿no? No únicamente esto obedece al mundo indígena, sino que el mundo campesino, el mundo afro, y muchas personas están construyendo porque están mirando todo el tema de la devastación que se está generando a partir de la imposición de los monocultivos. Entonces diríamos que, para terminar, que el tema de la diversidad biocultural es también y está asociada a una diversidad estética. Gracias, Javier. ¿Quieres cerrar, Silvia? ¿Quieres decir algo? Ya estamos sobre el tiempo. Nada más agradecer a todos por la escucha y un poco entendía que había esta como duda sobre qué tanto en los procesos de formación, ¿no? Incluso en el seno de las universidades y las orientadas a la agroecología, incluso ciencias ambientales, están deconstruyéndose a sí mismas. Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos desde nuestros espacios. La inventiva, ¿no?, de cómo nombramos, de cómo sentipensamos nuestro quehacer agroecológico, nuestras relaciones con lo que sembramos, con lo que comemos, con las personas que lo producen y con los seres que también están ahí coadyuvando y justo, ¿no?, como decía Omar, trabajando en esta crianza de la vida, de la y de la estética. Entonces, bueno, mi perrita ya me interrumpió, pero creo que ese reto de la formación en la metodología campesina, en los procesos que se dan en las chacras, en las mesas, en los movimientos sociales, son los que están abriendo la posibilidad que en las universidades se retome también esa crítica desde dentro. Pero creo que es un trabajo colectivo y ojalá pues sigamos sembrando pasos hacia ello. Gracias. Pues muchísimas gracias, creo que eso es todo. Les agradecemos muchísimo, tuvimos unos 35 personas hoy. Bueno, yo me disculpo porque me alargué muchísimo al principio, se me fue el avión, pero creo que ahí se abre un camino de discusión y debate muy importante para la agroecología. No son solamente productores, son humanos, sentipensantes, con amores, emociones, sentidos de ser que van más allá de la producción en la parcela de lo económico, ¿no? Entonces, eso hay que explorarlo en este ámbito que nos corresponde, porque, digamos, lo estético es político y lo estético se hace, digamos, es la praxis también, ¿no? Entonces, como lo señalaba Javier Tobar, ¿no? Entonces, esto hay que promoverlo en el marco de nuestras charlas, debates, en estas reuniones, como algo que me parece que es muy importante. Les agradecemos muchísimo el tiempo. Pueden abrir las cámaras para, aunque sea, abrazarnos en la distancia. Claro. Bastante bueno. Ya para despedirnos. Pues muchísimas gracias. Creo que la compañera puede tomar la foto. Muchas gracias por su presencia.